12 de junio, Libertad que viene de empatar en el debut, en el estreno, justamente ante el 12 de junio, en cancha del 12 de junio, y luego sumó 2 derrotas seguidas el equipo de Libertad. Cayó aquí ante Cerro Porteño y justamente fue derrota también para el equipo de Libertad de Potrerito en el barrio San Isidro ante el Club 15 de Mayo. Mientras que el 12 de junio viene de empatar, como ya lo dijimos, en el debut ante Libertad de Potrerito, jugando de local. Luego le ganó 2-0 a 15 de Mayo, nuevamente jugando en el estadio José II de Cut, y viene de empatar en un partidazo ante Cerro Porteño del barrio Azucena, partido que se estuvo jugando en el Saturnino Arrúa del barrio Azucena. El 12 de junio, que es el líder con 5 puntos, conjuntamente con Cerro Porteño de Azucena, ambos con 5 unidades. Luego el equipo del 15 de Mayo, que se encuentra con 4 puntos en el tercer lugar, y con 1 punto cierra el equipo de Libertad de Potrerito. Libertad que se juega prácticamente una de sus últimas chances para poder entrar a zona de clasificación para la siguiente etapa. Una derrota lo estaría complicando cada vez más sus chances para poder clasificar, y por supuesto también quedaría comprometido para poder jugar por la permanencia. Pero restan aún 3 fechas, restan aún muchos compromisos para lo que será la recta final. Ya el día de hoy comienza la segunda rueda de esta primera etapa, la fase de grupos, donde, como ya es bien sabido, los 2 primeros de cada grupo van a estar clasificando a cuartos de final, y el último de cada grupo va a estar jugando por la permanencia. Partidos por la permanencia que se van a estar jugando justamente, ya vamos a estar explicando luego cómo será el sistema justamente por la permanencia de categoría. Ya el equipo del 12 de junio ingresando al gramado de juego del Gregorio Coronel, se aguarda por la gente de Libertad, partido justamente que va a estar jugando aquí en cancha de Libertad. Nosotros ya recibimos al compañero Aldo Montiel, quien estará en los relatos el día de hoy. Hola, hola señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto enorme saludar a toda la audiencia de fútbol ovetense, Canal 5 TV Max, en esta cobertura en el día de hoy que vamos a estar teniendo aquí el choque entre el equipo del 12 de junio que visita Libertad, que va a ser un partido clave para ambos equipos. El 12 de junio que de ganar en el día de hoy prácticamente estaría muy cerca de poder conseguir su clasificación, mientras que Libertad está obligadísimo, necesitadísimo de poder sumar para tratar de poder buscar su clasificación, y porque después le va a estar quedando 2 fechas, 2 finales prácticamente al equipo de Libertad, que hoy lo va a estar teniendo a un conocido, a un viejo conocido en la banca como Hernán Medina, justamente para dirigir, y va a ser un lindo compromiso que vamos a tener en la tarde de aquí en cancha de Libertad. Aparece el equipo del 12 de junio, que ya está dentro de la cancha, se aguarda por el equipo de Libertad, el equipo local que va a saltar ya dentro de la cancha dentro de algunos segundos. Sí, asimismo Aldo, y lo de Hernán Medina, que vuelve a la conducción técnica del plantel principal, luego de la caída sufrida el último fin de semana del equipo de Libertad. Puso a disposición su cargo el profesor Ángel Diosnel Gringo Recalde, y justamente la dirigencia estuvo estudiando el caso del profesor Gringo Recalde, y decidió entonces ponerle fin a la conducción técnica por parte del experimentado Gringo Recalde. Y vuelve otro conocido de la casa aquí de Libertad. De hecho, que el profesor Hernán Medina suele ser técnico del plantel principal para esta temporada, quedó a cargo del plantel sub-20, lo que es
lo que era la categoría juvenil, que hoy día se llama Sub-20, y nuevamente la directiva llamó para que pueda nuevamente dirigir el profesor Hernán Medina el plantel principal. Un conocido, sabe lo que es justamente estar a cargo de la dirección técnica y va a estar buscando justamente sumar su primer triunfo que le valdría salir de la última, del último lugar del grupo B, donde hoy día se encuentra Libertad de Potrerito. Bien, señores, todo listo para el comienzo de este compromiso, para este partido en el día de hoy. Bueno, tarde bastante calurosa, señores, sensación de mucho calor todavía que se tiene aquí en este escenario deportivo. Se hace esperar el equipo de Libertad, que ya tiene equipo confirmado, el equipo local, que va a la portería con Gustavo Bernal en el arco, señores. Aparece en la línea defensiva David Rolón, Freddy Antel, Rolando Mendoza, Juan Manuel Martínez, el juvenil, Félix Sosa, el chico de Carayao, Cristian Garcete, Emilio Lapa Rodríguez, Alexis Delgado, Juan Bernal y Luis Arias son los que van en el arranque en sí de este compromiso para el partido en el día de hoy. Mientras que el equipo del 12 de junio va con Richard Centurión en la portería. Aparece Alejandro Zárate, José Velázquez, Cristian Ayala, Diego Vera, Blas Cáceres, Mario González, Fernando Sanabria, Alan Ovelar, José Sanabria y Fernando Molinas, el equipo de Puca Espínola para este partido. Diego Benítez, el sanjosiano, va a estar pitando este compromiso. Junior Ortiz, Adalberto Varela, Francisco Mesa son los árbitros que van a estar pitando este compromiso al 8 de la Federación del 5º Departamento del Caguazú. Ya los dos equipos totalmente confirmados para este compromiso en el día de hoy. Repito, hoy Hernán va al banco junto a Jaime Alarcón, lo que van a estar compartiendo justamente la dupla para poder sacar de este momento muy complicado al conjunto libertaño para este partido, Aníbal Martínez. Sí, ya todo confirmado, planteles confirmados justamente, oncenos confirmados para lo que será este encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B, recordando que el 12 de junio una victoria lo estaría dejando prácticamente clasificado para la siguiente etapa, y Libertad que busca por supuesto sumar de a 3, o si no se va a estar complicando en cuanto a su búsqueda por llegar a la siguiente etapa. 5 puntos en los equipos del 12 de junio y Cerro Porteño del barrio Azucena, 4 unidades para el 15 de mayo y 1 punto para Libertad en cuanto al grupo B de este campeonato. Los partidos que van a estar jugándose el día de hoy, como ya lo mencionamos, en Aguapetí, en cancha del club Juventud Itabaté. Juventud Itabaté va a estar recibiendo a Coronel Oviedo de Sarocaro. 2 compromisos, los restantes 5 para el día de mañana. Blasgaray versus el club Coronel Oviedo en la colonia Blasgaray, luego en el barrio Azucena. Cerro Porteño versus 15 de mayo en el barrio Costa Alegre. 11 de septiembre versus Galicia Fútbol Club. San Miguel versus 8 de diciembre en el barrio San Miguel, y Universitario versus Guaraní desde el barrio San Isidro, ahí desde cancha del club Universitario. Cuarta fecha de esta primera fase de este campeonato temporada 2026. Bien, señores, todo listo para este compromiso. Ahí está la gente de Libertad posando. Y el amigo Pacho por ahí. Trabajando, señores. Ahí están los árbitros para este partido. Bien. Junior es de Coronel Oviedo, ¿verdad? El árbitro. Sí, Junior, sí. Sí. Adalberto es de San Joaquín. De Diego es de San José. Y Francisco Mesa tengo entendido que es de Coronel Oviedo, Aníbal. Sí, bien surtida justamente la terna arbitral, el cuarteto, digo bien, para el día de hoy. Bien, señores, todo listo para lo que va a ser el partido que se va a tener en el día de hoy. Ahí están
Los árbitros ultimando todos los detalles para este partido que se viene. Todo listo, todo presto para este gran partido. Va a arrancar este duelo. Ahí parece Blas Cáceres, el capitán, conversando con Rolando Mendoza. Son los capitanes de ambos equipos para este compromiso en el día de hoy, Aníbal Martínez. Sí, nos dice acá el compañero Milciades Amarilla que Francisco Mesa es de San José de los Arroyos. Ah, de San José también, sí, es de San José de los Arroyos también. Saludos al compañero Milciades Amarilla. El día de mañana va a estar con la transmisión central desde la colonia Blas Garay para Sportivo Blas Garay versus Club Coronel Oviedo. Bien, señores, todo listo para este partido en el día de hoy. Estamos junto a Arnaldo, junto a Aníbal Martínez en esta cobertura. Aquí tarde calurosa en Cancha de Libertad. Aparece primeramente hacia el arco de la parte norte de este escenario deportivo. Va a la visita al conjunto del 12 de junio. Mientras que Libertad hacia el arco de la parte sur. El portero Gustavo Bernal. Gustavo y Juan son hermanos, ¿verdad, Aníbal Martínez? Sí, Gustavo Bernal, el portero, y Juan Bernal, el delantero de Libertad, son hermanos justamente. Bien, ahí está, señores. Va cronometrando Diego el Pollo Benítez. Todo listo para el comienzo de este duelo. Va a arrancar el partido. Está para jugar Juan Bernal. Todo listo, señores. Todo presto para el comienzo de este partido. Ahí está, para mover la pelota al cuadro del elenco de Libertad. Jugó Bernal, tocó la pelota para Sosa. En marcha el compromiso aquí entre Libertad y el 12 de junio, Campeonato Ovetense. Y nosotros presentamos los relatos de Aldo Montiel para Fútbol Ovetense y Canal 5 TV Max. Arriba la pelota, marca bien Rolando, despejando arriba, intenta Mario peleando. González juega de cabeza, recupera bien Félix Sosa. Mueve la pelota, tocando la pelota para Ronaldo Luis Arias. Recupera bien el 12 de junio con Mario González. Y tiene el pase jugando para Diego Vera. Le ganó bien Emilio Rodríguez. Se metió sobre la punta brecha. Emilio controla. A ver, intenta irse. Juega Fernando Sanabria recuperando la pelota para el equipo del 12 de junio. Lo persigue Lapa Rodríguez, comete infracción, falta, dice el árbitro del partido. Habrá tiro libre sobre la punta sur que va a corresponder a favor del equipo del 12 de junio. Sí, recordando que el primer partido entre ambos había sido el partido inaugural justamente del campeonato ovetense, donde terminaron igualando 2-2 los equipos del 12 de junio y Libertad. Habrá pelota que va a jugar Diego Vera sobre la zona izquierda. Diego Vera está para jugar sobre el costado izquierdo. Diego Vera, que ha jugado por mucho tiempo por Sportivo Luqueño, General Díaz, y tuvo también sus pasos por Cerro Porteño. Sí, larga trayectoria por parte del lateral izquierdo, que hoy día viste los colores del 12 de junio. Ahí está la pelota que va para Fernando, intenta dominar la pelota, Molinas, se le fue el balón lateral que va a corresponder a favor del equipo del elenco de Libertad. Te va a jugar sobre la zona derecha David Rolón. Ahí está Rolón lentamente proyectándose, amaga para jugar, pide por el medio su compañero Garcete. Ahí está pelota arriba en lo alto, va buscando Bernal, recuperando la pelota por ahí Alexis Delgado, jugando Sosa. Viene Félix Sosa, mete el balón, dejando bien la pelota para Bernal. Viene Juan, mete el centro bajo, buscando por ahí a su compañero. Va recuperando bien Zárate. Ahí está Alejandro Zárate. Metió el pase, buscando a Alan. Pelota afuera, habrá saque lateral. Carlos Blaires, presidente del 12 de junio, insta el apoyo masivo de todos los docistas en busca de la ansiada nueva estrella. Es hora de crecer en el quinto departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Ñandé GPS de José González, servicio de rastreo satelital para vehículo. Contacto el 72412-695. Ñandé GPS. Muy bien, habrá pelota, señores, que va a corresponder salida a favor del equipo del 12 de junio. Por ahora, primeros movimientos. Este partido va a jugar desde el fondo el arquero Richard Centurión. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Su mensaje del intendente municipal, abogado Marcos Benítez. Solo Automotores, las mejores opciones y precios para el vehículo que siempre soñaste. Contacta con tu asesor de ventas, Emilio Rodríguez, al 71601135. Va a quitar desde el fondo, señores, el cuadro
del 12 de junio. Va trabajando con Mario González. Ahí está Mario González. Lanzando arriba. Buscando la presencia de su compañero. A ver, quiere ganar por el medio. Va saliendo. Aguantando bien Molinas. Ahí está Blas Cáceres tocando la pelota para la presencia de Sanabria. Viene José. Ahí está el santarroceño tocando la pelota por abajo, dejando para Ovelar. Viene Ovelar. Ovelar para Blas. Tocó la pelota para Sanabria, para Blas. Marca bien Sosa recuperando la pelota. Félix juega para Emilio Rodríguez. Se mete el número 10 de Libertad. Viene la para Rodríguez. Domina bien, jugó la pelota para Bernal, buena jugada, está el cruce arriba, era buena para Alexis Delgado el pelotazo, recupera por el medio, otra vez jugando Garcete, recupera Félix Sosa, abre y toca la pelota, dejando bien la pelota para la presencia de Ronaldo Luis Arias. Arias tocó la pelota para Alexis, él pasa atrás, recupera bien, aparece Blas Cáceres, sale el capitán del 12 de junio, ya toca la pelota para Diego Vera. Ahí está proyectándose Diego con el balón, intenta irse, juega la pelota para la presencia de Sanabria, que se abre, tocó bien para Blas, mete bien para Sanabria, marca Rolón, Sanabria gana y se mete Sanabria, la marca defensiva. A ver, de Freddy Antel marcó oportunamente y habrá tiro libre, ya jugaron rápido, quiere contragolpear, aparece el equipo de Libertad. Emilio Rodríguez mete para Bernal, corre el delantero, atención, domina bien Juan, pide a Alexis, la pelota para Elba, Delgado, se metió por ahí, quería ganar, marcaba por ahí Ayala, sale el arquero Centurión, se queda con la pelota. Estudia Dirección Técnica en Fútbol en el Instituto Técnico Superior Pascal, Tecnicaturas en Informática, Electricidad, Diseño de Interiores Presencial y Semipresencial, informes al 85-874-748. Sanabria toca el balón por abajo, va recuperando bien la pelota Sosa. Félix Sosa mueve la pelota dejando para Centurión, ahora Alexis Delgado, Delgado juega para la presencia de su compañero, pelotazo largo arriba de Garcete, buena para Arias, se mete Ronaldo Luis Arias, va al zurdo, Arias le encara a Zárate que se paró bien, otra vez recuperando la pelota Arias, el zurdo domina, a ver pide por ahí Juan Manuel Martínez, Arias que quiere cruzar, lo hace bien Arias, sigue con la pelota, a ver, Arias protege el balón, se cae, lateral que va a corresponder a favor del equipo de Libertad. Estudia Dirección Técnica en Fútbol en el Instituto Técnico Superior Pascal, Tecnicaturas en Informática, Electricidad, Diseño de Interiores Presencial y Semipresencial, informes al 85-874-748. El médico veterinario Marcelo Chelo González apoyando a su querido Club 12 de Junio en este campeonato. Arriba la pelota para Delgado, a ver, se desvía el balón, pelea con Sanabria, Delgado quiere ganar, marca oportunamente la defensa, saca jugando por ahí José Velázquez, dejando la pelota para la presencia de su compañero Blas Cáceres, la marca de Martínez con todo el juvenil, se arroja, pelota afuera, lateral que va a corresponder para el equipo de Libertad, amaga para jugar, levanta arriba Juan Manuel Martínez, ahí está, pelota que va por el medio, recuperando bien la pelota, aparece, tocando Zárate, Zárate para Alan, mueve bien la pelota a Blas, tocó y jugó bien para Mario, aparece controlando bien la pelota, pide por ahí su compañero, buena marca de Martínez, en palma arriba, marca Velázquez, recuperando por el medio, aparece el cuadro liberteño, va Sosa, Sosa extiende el pase, marca oportunamente, retornando a tiempo el jugador Velázquez, ahí está saliendo Ovelar, Mario domina, juega bien, a ver, dejó la pelota para Molinas, se viene Fernando, le pegó al arco, marca Freddy Antel, aparece la marca de Rolando Mendoza, falta en perjuicio del capitán, tiro libre para Libertad en su terreno. Bodega Una Más Bebidas de Alexis Delgado para disfrutar del tercer tiempo con amigos en el barrio Las Mercedes a paso de Lajos Sport Club, contacto al 94-965-990. Antonio Ato Escandrielo desea el mayor de los éxitos a su 12 de junio querido en este campeonato. Las Vegas, evento de Gilberto Mendoza, tu lugar ideal para acontecimientos especiales, salones totalmente climatizados en el barrio Las Mercedes, contacto al 91-956-484. Va saliendo, señores, por abajo, controlando el balón, el capitán del cuadro de Libertad, jugando Rolando, tocando bien para Sosa, mucho más atrás, dejando la pelota para Bernal, el golero que va controlando el balón, va preparando la salida en su terreno, va saliendo por abajo Freddy Antel, saca de derecha arriba el pelotazo del zaguero, dejando el balón para Emilio Lapa Rodríguez, ahora va Alexis Delgado, lanza buscando a Arias, salta Zárate, corre Arias, dominando bien la pelota Rolando Arias, ahí está Ronaldo Luis, metió para Bernal, era buena la intención, ganó Lapa Rodríguez, Emilio domina, lo persigue Alan, buen control de Emilio, el centro bajo para Bernal, se metió Bernal, Velázquez en la cobertura oportuna, Aníbal, era buena la situación para Libertad. Sí,
Sí, lo más claro hasta el momento, justamente hacia el sector izquierdo del ataque de Libertad, está siendo peligroso justamente el equipo liberteño hacia ese sector. Le va a pegar a esa pelota parada Alexis Delgado sobre la punta zurda. Cat Store, estilo urbano auténtico, un nuevo concepto en moda sobre calle Akida Banda en el barrio General Díaz. Contacto al 91-905-990. AR Shop, tienda de venta de perfiles Netflix, Spotify, YouTube Music y Premium, Disney, Amazon Prime Video, Free Fire, recarga de diamantes. Ahí está para entrarle a esa pelota parada Alexis Delgado. Autoriza el árbitro al partido. Viene el centro arriba con comba de Alexis. Atropellaba a Bernal. Está el remate de Sosa. Se desvían Martínez. Y la pelota que va por línea de fondo. Buen centro de Alexis Delgado. Buena oportunidad para el equipo de Libertad. Sí, buen centro de Alexis Delgado ahí. Peligroso tiro de esquina que no supo aprovechar el equipo potreriteño. Está para jugar en su terreno, señores. El portero Centurión, Richard Centurión. El ex 1 de marzo. Centurión preparando la salida, que hoy está jugando de titular en el equipo del 12 de junio. Sí, ya ingresó justamente el partido último tras la expulsión de Feltes, Fidel Feltes, el portero tricolor, tras una fuerte infracción sobre el jugador Sanabria, el jugador de Cerro Porteño, y fue expulsado justamente el portero Feltes. Sustituye Richard Centurión. Saliendo Mario González, dominando la pelota, el volante deja para Vera, va dominando bien la pelota Diego Vera, metiendo bien para Mario González, se abre bien por izquierda Sanabria, Sanabria quiere meterse, jugó por abajo para Mario, Mario traslada el balón, marca recuperando Rolón, jugó Garcete por el medio, Rolón, hubo mano, dice el árbitro del partido, habrá tiro libre, señores, pelota parada que va a corresponder a favor del equipo del 12 de junio. MA Construcciones de Miguel Almirón, construcciones de obras en general, celular 72945-509, Robert Sanabria siempre apoyando el deporte ovetense, desea éxitos al club 12 de junio. Ale Joyas de René Zárate, fabricación y reparación de joyas y relojes, contacto al 764-19-026. Le va a pegar Vera, ahí está balón parado, a ver cómo le entra, señores. Ubicando la pelota Diego Vera, moviendo para Mario González, otra vez para Diego, se anticipa Rolón, recuperando David Rolón, la pelota para Alexis Delgado, mete bien para Juan Bernal, aparece, atención, dominando bien Bernal, Bernal va directo al arco, remato de zurda, se elevó el disparo, potentísimo, señores, arriba y afuera, tuvo Libertad de contragolpe. Sí, buscó la individual ahí Juan Carlos Bernal, pedía su compañero Ronaldo ahí en esa jugada, pero él buscó con la pierna zurda el arco de Centurión. Habrá salida que va a corresponder para el portero Centurión, que va a jugar en zona defensiva. Recordando que en la sub-20 ganó el cuadro del 12 de junio por 2-0 en el día de hoy. También en la categoría sub-20 hoy, en el otro adelanto del campeonato betense, el Coronel Oviedo Sarocaró le ganó a Itaibate 2-1. Ahí está la salida de Vera, levanta arriba, dejando bien la pelota para la presencia de Blas Cáceres, mete el balón para su compañero, marca por ahí, para mí que hubo falta en perjuicio del zaguero, pierna levantada peligrosamente de Fernando Molinas, sentido aparece ante el Freddy, está sentido, señores, lo están atendiendo al zaguero. Es que está muy dolido, justamente habrá salida para Libertad. Sí, también estamos de forma simultánea con la transmisión en vivo desde Aguapetí, el duelo entre Juventud Itaibate y Coronel Oviedo de Sarocaró, ese partido correspondiente al grupo A, Sarocaró, el equipo albiceleste que se juega también una de sus últimas cartas para poder llegar a la clasificación. Ahí está la pelota que va sobre la punta, a derecha, levantando arriba, marca Vera, recuperando la pelota en su terreno, sale Diego, juega arriba, buscando a su compañero, golpe de cabeza, jugando bien, por abajo, va el pase, la recupera bien por el medio, Sanabria toca el balón, dejando la pelota para Diego Vera, se proyecta sobre la zona izquierda, va Diego Vera llevando la pelota, el zurdo que empalma arriba, el pelotazo le salió muy alto el balón, muy largo, no le entró bien a esa pelota y habrá salida, saque de arco, que va a corresponder a favor del equipo de Libertad.
Despensa Divino Niño Jesús de Eligio López, para surtir la canasta familiar a mejor precio te aguarda en Fortaleza 2 en el barrio Las Mercedes. Internet de TV Max, disfruta sin límites de todas sus plataformas. TV Cable de TV Max Sociedad Anónima, disfruta de sus canales analógico y digital. Salida que va jugando rápidamente Diego Vera, trabajando con la pelota en su terreno, señores. Ahí está el dominio, moviendo bien la pelota. Aparece, balón que va controlando bien Zárate. Zárate intenta meterse, mete el pase por abajo, intenta recuperar a Alan. Sale bien, aparece en zona defensiva, recuperando bien la pelota Martínez. Juan Manuel juega para Rolando, arriba el balón del capitán, metiendo en busca de su compañero, bajo Alexis. No pudo por ahí su compañero, recuperando bien la pelota Zárate. Se desvía el balón, pero está afuera. Habrá saque lateral para el cuadro del 12 de junio sobre la punta derecha. Mario Ríos Construcciones de obras en general, celular 91-454-605, Herrería Santa Lucía de Tito Boadilla, fabricación de tinglados, hojalaterías, reja, baranda, balancín, portones, puertas metálicas, sobre calle Maldonado, aquí en Potrerito, celular 81-309-473, Carnicería 6 Hermanos de Osvaldo Bernal, los mejores cortes para el asado dentro del mercado municipal, Carnicería 6 Hermanos. Muy bien, la pelota, señores, a favor del conjunto del 12 de junio. Ahí está Zárate, tocó bien para Molinas, va Fernando, deja para Sanabria, va José, José controla, se arroja oportunamente Garcete, recuperando para Alexis Delgado, se cae Alexis, falta de Zárate, infracción, habrá pelota que va a corresponder, tiro libre para el cuadro liberteño. Freddy Variedades de Freddy Antel, de venta de ropas y calzados, artículos para regalos, celular 94-212-162. Profesor Milciades Coronel, gran deportista, augura éxitos al Club Libertad de Potrerito. Charlotte de Néstor Polaco López, alimentando al futuro del Paraguay. Charlotte, sponsor oficial del Club 12 de junio. Muy bien, ahí está pelota que va a corresponder, primeros 6 minutos del primer tiempo en Aguapeté, entre el equipo de Itaibate y el conjunto de Coronel Oviedo de Sarocaró. Por ahora sigue con el empate parcial de 0-0. Arriba la pelota, bajando bien el balón. Alexis Delgado metiendo el pase, moviendo bien para su compañero, controlando bien el balón. Va jugando Sosa para Arias. Va Luis Arias, el centro arriba de Sura, segundo palo. Llega Emilio. Ahí está disputando con Vera. Emilio se cae, recupera bien la pelota. Diego Vera saliendo, controlando el balón. Ahí está el manejo de Diego, juega bien para Fernando Sanare, que va controlando la pelota. Arriba ya se muestra Blas Cáceres, también Alan, prefiere Mario tocar la pelota, dejando bien para su compañero, controlando bien, aparece Vera, Vera juega para Blas Cáceres, marca la defensa y va recuperando Emilio Rodríguez, a ver, quiere irse, lo tocaron al volante por derecha, tiro libre que va a corresponder a favor del equipo de Libertad. Farma oferta, cuida tu salud y economía, 3 locales en Coronel Oviedo. Sucursales en Villarrica y Santaní. Comercial Barreto, calidad y buen precio, mayorista y minorista, sobre calle Fabián Ojeda, ex taller de CUT. 5 CGSA de licenciado César Cantero, asesoramiento impositivo, proyectos, consultoría. 5 CGSA lo opera en el barrio Azucena. Ahí está la pelota que va por abajo, tocando bien la pelota Bernal, abrió por derecha para Rolón, David el centro arriba para Arias, sacó Zárate, de cabeza impecable el quite defensivo porque llegaba de atrás, atropellando a Arias, va recuperando bien Alejandro Zárate en su terreno, lanza de derecha arriba el pelotazo, a pelear en el juego aéreo, Antel ganó Freddy, arriba la pelota de Sosa, recupera bien Mario González, que ya abre rápidamente dejando para Vera, controla, se le escurre el balón, no pudo dominar. Habrá saque lateral que va a corresponder a favor del equipo de Libertad. Temples por el corte del temperamento, atuendos deportivos sublimados con los mejores diseños. Temples por vista, los campeones. Ven emprendimientos del licenciado Edgar Zamudio, constructora y consultora, apoyando siempre el deporte aquí en Coronel Oviedo. Pelota larga, a ver, aguanta bien, intenta meterse el delantero, no pudo, recuperando la pelota por el medio. Saliendo bien Sanabria, Sanabria rompe líneas y va acelerando con velocidad. Ahí está Fernandito Sanabria, cruza la zona media, metiendo bien el pase, dejando bien para la presencia de su compañero. Viene jugando Alan, Sanabria se abre, la pelota que va por el medio, corre Mario, se muestra por el medio de su compañero, sigue Mario González, tocó la pelota para Molinas. Sale el arquero atento, parece quedándose con la pelota, preparando la salida del golero. Mueve la pelota sobre la zona izquierda, dejando bien para el juvenil Martínez. Sale arriba, Juan Manuel Bernal, bajo para Alexis, Zárate recupera, juega más atrás, va saliendo el portero Centurión, va preparando la salida, cuando hay
Gol, señores, en Nahuapetí. Se movió el tablero Aníbal Martínez. Sí, a los 9 minutos, Néstor Lala Duarte abre el marcador para el equipo de Coronel Oviedo de Sarocaró. El equipo de Sarocaró entonces que pasa a ganar 1-0 a Itaguaté en Nahuapetí. Muy bien, bien temprano. Va ganando entonces el equipo del Coronel Oviedo de Sarocaró. Arriba el pelotazo. Pelota larga, a ver, se complica por ahí el defensor Eva Blas, domina el balón, Cáceres pide por derecha, a ver, Alan jugó para Zárate, tiró, gol, Banderín arriba, no vale, señores, no vale, definió bien Fernando Molinas, Junior Ortiz tenía levantado el banderín, buena jugada del 12, banderín arriba, Oxay. Molinas estaba adelantado, Aníbal. Sí, aparentemente sí estaba adelantado ahí Fernando Jackie Molinas. Era una muy buena jugada del equipo del 12 de junio. Pase de Alejandro Zárate a Jackie Molinas. Todo invalidado por posición adelantada. Muy bien. Ahí está, señores. Muy bien. Alejandro Zárate sí estaba habilitado. Y aparentemente estaba adelantado Molinas, Aníbal, ¿eh? Sí, aparentemente sí, ahí con las imágenes justamente con la repetición, digo bien, del compañero Claudio Pessoa, se puede apreciar que estaba ligeramente adelantado el jugador Fernando Jackie Molinas. Habrá pelota, señores, se va a corresponder sobre la zona izquierda, va a jugar el jugador del equipo de Libertad, por izquierda va a levantar el juvenil Martínez, levanta para Arias, marca Velázquez quitando al defensor con golpe de cabeza. Abre lateral, señores. Viene para jugar. Otra vez Juan Manuel Martínez. Ahí está Martínez, levanta arriba la pelota, buscando a su compañero Marcos Zárate, recupera bien Sosa. A ver, Sosa mete para Rodríguez, era buena la intención. Recuperando bien la pelota, aparece, saliendo sobre el costado izquierdo, metiéndose rápidamente, aparece Fernandito, pide Vera, la pelota para el zurdo, Vera engancha, buena jugada, el pase atrás para Molinas, Molinas quiso habilitar a Sanabria, buena la marca defensiva, saca al defensor, pelota afuera, habrá saque lateral. Carlos Blaires, presidente del 12 de junio, insta al apoyo masivo de todos los docistas en busca de la ansiada nueva estrella. Es hora de crecer en el 5º departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Ñandé GPS de José González, servicio de rastreo satelital para vehículos, contacto al 72-412-695, Ñandé GPS. Bien, señores. Ahí está la pelota que va jugando Vera. Vera mete el pase buscando a su compañero. En profundidad viene la marca defensiva por parte de David Rolón, el defensor que quiere salir. A ver, Rolón, lo va presionando Sanabria. Rolón que quiere salir. A ver, muy presionado, pierde la pelota, gana bien Sanabria, va al zurdo, quiere meterse, jugó la pelota para Cáceres. Ahí está el dominio, deja para José Sanabria, retrocede más atrás, dejando el balón, jugando bien para Vera. Diego Vera, toca otra vez para Ayala, Ayala deja para Sanabria. Va dominando bien, organiza el volante, juega bien para Mario González, el pase en profundidad para su compañero, banderín arriba, Oxay está adelantado, Molinas dice el asistente, habrá pelota en defensa. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Su mensaje del intendente municipal, abogado Marcos Benítez. Solo Automotores, las mejores opciones y precios para el vehículo que siempre soñaste. Contacta con tu asesor de ventas, Emilio Rodríguez, al 7160 35. Estudia Dirección Técnica en Fútbol en el Instituto Técnico Superior Pascal. Tecnicaturas en Informática, Electricidad, Diseño de Interiores Presencial y Semipresencial. Informes al 858-74-748. El médico veterinario Marcelo Chelo González apoyando a su querido Club 12 de junio en este campeonato. Bodega Una Más Bebida de Alexis Delgado para disfrutar del tercer tiempo con amigos en el barrio de Las Mercedes, a paso de Lajos Sport Club. Contacto al 94965-990. Antonio Atos Candruelo desea el mayor de los éxitos a su 12 de junio querido en este campeonato. Muy bien, ahí está, señores, pelota parada que va a corresponder para el equipo de Libertad. Atención, balón parado que va a corresponder para el conjunto de Libertad.
Le quiere entrar Alexis, atento Centurión, va Alexis y el pelotazo arriba. Freddy Antel por ahí pensó que alguien llegaba. Increíblemente dejó pasar esa pelota al zaguero. Qué peligrosa situación tuvo el conjunto de Libertad para poder marcar el primero del partido. Sí, llegó el equipo liberteño, muy bien ejecutado el tiro libre por parte de Alexis Delgado. Freddy Antel, que no pudo llegar al esférico, era una muy buena jugada para el equipo liberteño. Está la salida defensiva, moviendo el balón sobre la zona izquierda. Ayala, el zaguero central, tocando la pelota más atrás, dejando para Centurión. Viene el arquero moviendo la pelota, Richard, para Cristian Ayala. Otra vez para Centurión, trabaja el equipo visitante. Va saliendo arriba el balón, en lo alto, a pelear por ahí Molinas. Ahí está jugando más atrás ahora, trabajando bien con la pelota. Rolando, se complica, ganó Blas Cáceres. A ver, le pegó al arco, quiso sorprender de zurda. Y va quedándose con la pelota el arquero Bernal, preparando la salida. Dejando bien para Félix Sosa, va al volante, arriba para Emilio Rodríguez, buen control, Emilio se cae, a ver, Alexis lucha, peleando por el medio, ganó bien Sanabria, lleva la pelota, José Sanabria, jugó para Molinas, a ver, el jugador Sanabria intenta irse, se cayó Fernando, falta de Emilio Rodríguez. Tiro libre, señores. Tiro libre para el 12 de junio. Sí, tiro libre para el equipo del 12 de junio ahí. Falta que recibió Fernandito Sanabria, reclamos por parte de la gente de Libertad, pidieron falta justamente en la jugada anterior, es lo que le reclaman ahí Rolando Mendoza y Emilio Lapa Rodríguez. Las Vegas Eventos de Gilberto Mendoza, tu lugar ideal para acontecimientos especiales, salones totalmente climatizados en el barrio Las Mercedes, contacto al 91-956-484. Cat Store estilo urbano auténtico, un nuevo concepto en moda sobre calle Aquidabán en el barrio General Díaz, contacto al 91-905-990. AR Shop, tienda de venta de perfiles Netflix, Spotify, YouTube Music Premium, Disney, Amazon Prime Video, Free Fire, recarga de diamantes. Bien, señores, ahí está pelota parada, le quiere entrar José Sanabria, balón parado. José Sanabria, la pelota parada, a ver, ahora le entró Blas, arriba salió el arquero. A ver, jugador caído, entra Ayala y el defensor, chocaron muy fuerte. Paraliza el juego el árbitro del partido. Sentido Garcete, el jugador del conjunto liberteño. Lo van a estar atendiendo. Por ahora sigue 0-0 el trámite de este compromiso. Recordando que la fecha 4 del campeonato vetense ya se está jugando con 2 partidos. Por ahora Nahuapetú está ganando el conjunto del Coronel Oviedo Sarucaró. El trámite del partido por un tanto contra 0 con el gol de Duarte. 1-0 está ganando, señores. Aquí 0-0 el partido. El día de mañana por el grupo A se completa en el estadio Bernardo Benítez de Blas Garay. Blas Garay va a estar enfrentando al Club Coronel Oviedo con arbitraje de la Federación del Quinto Departamento el día de mañana. La Sub-20 arranca a 16:30, Primera División 16:30, 14:30 arranca el partido en la Sub-20 el día de mañana. Partidazo entonces entre Blas Garay y el Club Coronel Oviedo. Sí, así mismo, Aldo, y se van a estar completando con estos compromisos. También el día de mañana por el grupo B se va a estar completando con el duelo entre Cerro Porteño de Azucena y 15 de mayo, partido que se va a estar jugando en el Saturnino Arrúa de Azucena, por el duelo interserial del grupo C y D, 11 de septiembre versus Galicia, los últimos finalistas. Choque de barrio ahí, promete emociones justamente ese compromiso en el barrio Costa Alegre, en el barrio San Miguel versus 8 de diciembre y Universitario versus Guaraní. Muy bien, saca Rolón, quitando como puede, habrá pelota afuera, señor, habrá saque lateral, atención, pelota atrás, bajan dejando ver la pelota Sanabria, mete el pase fuerte para su compañero, no llegó, no alcanzó, y por el grupo A, por ahora, señores, el Coronel Oviedo mantiene la punta con este resultado parcial. El Coronel tiene por la llave A, por ahora 7 puntos. Y Taibaté, que ahora está jugando. Estás aprovechando de ser puntero en forma momentánea, verán. Está perdiendo
pero queda todavía muchísimo dentro del trámite del partido. Tiene 6, Blas Garay tiene 4 y el conjunto del Coronel Oviedo de Sarocaró, que quiere conseguir su primera victoria dentro del campeonato, tiene 0 puntos. Mientras que por la llave B, el 12 de junio tiene 5, Cerro 5, 15 de mayo 4, Libertad está con 1 punto, que quiere conseguir también su primera victoria dentro del torneo. 8 de diciembre tiene 7 por el grupo C. 11 de septiembre tiene 5, San Miguel 0 puntos. Por el grupo D aparece Universitario con 7, Galicia con 4 y Guaraní con 1 punto. Señores, así está la tabla dentro de lo que es en primera división, dentro del campeonato betense. MA Construcciones de Miguel Almirón, construcciones de obras en general, contacto al 72945-509. Robert Sanabria, siempre apoyando el deporte ovetense, desea éxitos al Club 12 de junio. Ale Joyas de René Zárate, fabricación y reparación de joyas y relojes, contacto al 764-19-026. Despensa Divino Niño Jesús de Eligio López, para surtir la canasta familiar al mejor precio. Te aguarda en Fortaleza 2, en el barrio Las Mercedes. Internet de TV Max, disfrutar sin límites de todas sus plataformas. TV Cable de TV Max S.A., disfrutar de sus canales analógico y digital. Bernal, que quería meter el pase, buscando a Arias, muy fuerte, balón afuera, lateral, señores. Habrá saque lateral. Lateral que va a jugar el cuadro del 12 de junio, moviendo el balón. Aparece tocando la pelota el zaguero, jugando bien para Mario González. Ahora Ayala. Ayala que traslada, ya juega, dejando bien la pelota para Vera. Vera, cambia otra vez, moviendo bien la pelota para Velázquez. Va el zaguero controlando el balón, quiere meterse. A ver, ya se abre su compañero. A ver, se complica por ahí Velázquez, el defensor. Pelota afuera. Ahí está el lateral, señores. Juega rápidamente por el medio, aparece. Controlando el balón, Garcete. Garcete toca, Martínez. Buscaba para Alexis, falta avisa el árbitro del partido de infracción. Habrá tiro libre que va a corresponder a favor del equipo de Libertad. Mario Ríos Construcciones, construcciones de obras en general, contacto al 91-454-605. Herrería Santa Lucía de Tito Bodadilla, fabricación de tinglados, hojalaterías, rejas, barandas, balancín, portones, puertas metálicas, sobre calle Maldonado, aquí en Potrerito, celular 81-309-473. Carnicería 6 Hermanos de Osvaldo Bernal, los mejores cortes para el asado dentro del mercado municipal. Carnicería 6 Hermanos. Freddy Variedades de Freddy Antel, venta de ropas y calzados, artículos para regalos, contacto al 94-212-162. Profesor Milciades Coronel, gran deportista, apoya y augura éxitos al Club Libertad de Potrerito. Bien, están bebiendo un poco de agua a esta altura del compromiso, señores. Por ahora llegamos a ver ¿a cuántos minutos dentro del trámite del partido Aníbal Martínez? Sí, minuto 30 con 45 de este primer tiempo, ya cerca del minuto 31, siguen igualando 0-0 los equipos de Libertad de Potrerito y el 12 de junio. Y sigue la victoria parcial de Coronel Oviedo de Sarocaró, 1-0 sobre Itaguaté en Aguapetú. Correcto. Ahí está hablando Hernán, conversando con sus jugadores. Por ahora, señores, hay que decir que el partido está muy parejo, el trámite está muy parejo, muy trabajado para ambos equipos, Aníbal Martínez. Sí, asimismo, partido neutralizado, partido donde ambos equipos ya tuvieron sus chances para abrir el marcador. Libertad que, obviamente, por la necesidad de ir en busca de la victoria, de sumar su primera victoria, va con todo también, teniendo chances claras de goles. Y el 12 de junio, equipo prometedor, equipo que se preparó también con chances claras de poder llegar al gol. 0-0, entretenido, 0-0 en este compromiso. Bien, señores, van retornando de a poquito los protagonistas. Y hay que recalcar también el factor físico, interregir dentro del trámite del partido, porque
en este primer tiempo uno quema todo a nivel por el tema del calor intenso, ¿es cierto? En el segundo tiempo quizás vamos a tener un poco más, con un clima más agradable, pero se va a sentir ya el sistema, el trajín del trámite en sí de un partido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Aldo. Un calor sofocante como en todo el territorio paraguayo y por supuesto los jugadores no están ajenos a este clima y vamos a ver cómo se presenta la complementaria con menos calor, por supuesto, en este escenario de juego. Muy bien, señores, están retornando de a poquito la protagonista. Va a jugar Félix Sosa, pelota por el medio, se viene dentro del terreno de juego. Muy bien, la modificación. Bien temprano se va Diego Vera al terreno de juego. Tengo entendido que tuvo algunos inconvenientes. Ingresa Hugo Caballero al terreno, Aníbal Martínez. Sí, se va entonces, sí, ya retirado el jugador Diego Vera. Debuta en esta temporada Hugo Caballero con la camiseta tricolor. Muy bien. Ahí está para jugar en su terreno. Está para salir el equipo del 12 de junio. Aparece para salir en zona defensiva. Está para jugar el arquero. Richard Centurión preparando la salida, señores. Ahí está para jugar en su terreno. Va quitando con la pierna derecha arriba el pelotazo. Buscando el delantero, atención. Recuperando Alexis Delgado por el medio, cae la pelota. Recupera bien Garcete. Sale por el medio, lo trabaron. Recupera bien, va metiéndose. Va jugando Blas Cáceres, recuperando la pelota. Sale trabajando. Caballero. Caballero domina. Mario intenta. Marcó Emilio Rodríguez. Agarrón de Mario. Infracción, tiro libre. A ver, amarilla para Mario González, para el volante central. Habrá pelota, señores. Cuando hay novedades en Aguapetí, señor Aníbal Martínez. Habrá pelota que va a corresponder. Arriba el pelotazo. Marca quitando como puede el defensor. Sentido Bernal, empata al conjunto de Itaguaté dentro del trámite del partido. Sí, empata al equipo de Itaguaté, ahí jugando en su reducto, en la compañía de Aguapetí. Entonces, de esa manera, a través de Diego Prieto a los 27 minutos del primer tiempo, 1-1 en Aguapetí, Itaguaté y Coronel Oviedo de Zarocaró. Muy bien, ahí está para jugar Huguito Caballero, el saque lateral, señores. Viene para jugar Hugo Caballero sobre la zona izquierda. Retrocede, juega más atrás. Tocando la pelota ahora Yala. Centurión. Y la salida para su compañero más atrás. Ayala. Cristian Ayala y la salida. Ahí está el toque más atrás, dejando ver la pelota para su compañero. Pelotazo largo. Ahí está balón largo. Marca bien Arias. Saque lateral. Más atrás. Sanabria domina. Ahí está la marca de Zárate. Salió bien, jugó para su compañero. Va al pase por el medio. Intenta irse. Marca bien recuperando la pelota Garcete. Tocó la pelota para Emilio Rodríguez. Alexis Delgado. Alexis ya abre, tocando la pelota para Rolón. Rolón domina. Va dominando la pelota. Se viene el Delgado. Emilio Rodríguez. Rolón que se muestra. Emilio. Falta.
Tiro libre, señores. Pelota parada que va a corresponder a favor del equipo de Libertad. Sola punta brecha. Charlotte de Néstor Polaco López, alimentando al futuro del Paraguay. Charlotte, sponsor oficial del club. 12 de junio. Farma oferta Cuida tu Salud y Economía. 3 locales en Coronel Oviedo, sucursales en Villarrica y Santaní. Comercial Barreto, calidad y buen precio, mayorista y minorista. Sobre calle Fabián Ojeda, ex taller de CUT. 5 CGSA de licenciado César Cantero, asesoramiento impositivo, proyecto, consultoría. 5 CGSA lo espera en el barrio Azucena. Viene para entrar esa pelota Alexis Delgado. A ver cómo le pega Alexis. Autoriza el árbitro al partido. Delgado y el centro arriba. Salta Bernal. Marca Mario González con golpe de cabeza. La pelota que va al córner. Habrá servicio de esquina. Le va a pegar Emilio Rodríguez. Ahí está Emilio Rodríguez ubicando la pelota. A ver cómo le entra, señores. Ubicando la pelota. El 10 de Libertad. Le pega. Autoriza el árbitro al partido. Emilio y el centro arriba en lo alto. Saca bien de cabeza Sanabria. Complementando. Blas Cáceres. Mete para que corra Sanabria. Acelera Sanabria. Alexis que se cae, cubre el balón afuera, lateral, sobre la zona derecha. Temples por el corte del temperamento, atuendos deportivos sublimados con los mejores diseños. Temples por vista, los campeones. Ven emprendimientos del licenciado Edgar Zamudio, constructora y consultora, apoyando siempre el deporte aquí en Coronel Oviedo. Ahí está el saque lateral, va tocando la pelota, aparece jugando bien Félix Sosa. Se anticipa por ahí Zárate, recupera el balón, moviendo la pelota Garcete. Garcete abre, juega bien la pelota para la presencia de Martínez. Martínez para Emilio, para Martínez. Se proyecta al zurdo. Ahí está Juan Manuel, metió el centro bajo. La pelota que va dominando el arquero Centurión. Ya trabaja el balón. Por abajo. Jugando bien Sanabria. Sanabria para el 12. Maneja, trabajando con la pelota Velázquez. Sanabria. Velázquez, arriba la pelota, buscando a Molinas. Ahí está Rolando, cubre, protege la pelota. Rolando que quiere salir. Lateral, señores. Saque lateral, señores. ¿Qué más corresponderá a favor de Libertad en su terreno? Carlos Blaires, presidente del 12 de junio, insta al apoyo masivo de todos los docistas en busca de la ansiada nueva estrella. Es hora de crecer en el 5º departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Ñandé GPS de José González, servicio de rastreo satelital para vehículos. Contacto al 72412-695. Ñandé GPS. Viene el pase de Emilio para Arias. Ahí está Arias. Le pegó de zurda. No le pegó cómodo. Arias y la pelota que va por línea de fondo. Va a corresponder pelota en su terreno para el equipo del 12 de junio. ¿Cuánto ya tenemos a esta altura del partido, señor Martínez? Sí, ya llevamos jugado 40 minutos, 40 con 45, cerca del minuto 41. Sigue 0-0 entre los equipos de Libertad y 12 de junio. Trabajando con la pelota aparece José Velázquez, lanza arriba el pelotazo. Martínez gana. Rolo quita por el medio. Saliendo por abajo aparece Garcete. Se cae el volante central. Falta de Mario. Tiro libre. Tiro libre para Libertad en su terreno. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Su mensaje del intendente municipal, abogado Marcos Benítez. Solo Automotores, las mejores opciones y precios para el vehículo que siempre soñaste. Contacta con tu asesor de ventas, Emilio Rodríguez, al 71601135. Estudia dirección técnica en fútbol en el Instituto Técnico Superior Pascal. Tecnicaturas en informática, electricidad, diseño de interiores presencial y semipresencial. Informes al 858-74-748. Va bajando la pelota Emilio Rodríguez. Intenta irse. Atención, ganó bien José. Sanabria para Blas Cáceres, saca bien Martínez, el juvenil que lanza arriba el pelotazo. Atención, dominando bien la pelota. Va saliendo con la pelota Sanabria. Arriba el pelotazo de González, seguro aparece el arquero Gustavo Bernal, va quedándose con la pelota. Y Libertad que se está pegando el lujo de poner a varios juveniles.
Justamente, los dos que juegan por izquierda, Juan Manuel Martínez y Arias, ellos fueron integrantes de la selección ovetense sub-17 que llegó a la semifinal del Campeonato Nacional de Interligas en la edición pasada, Aníbal, ¿eh? Sí, así mismo, Aldo, con dos sub-19, entonces jugando el equipo el liberteño. Ahí está la pelota que va tocando la pelota, moviendo el balón. Ahí está Alan, filtra para que corra Molinas. Reclaman a Junior Ortiz, la gente del 12 de junio, es la tercera vez que le cobran a Molinas. Habrá tiro libre en defensa. Sí, ahí reclamo de la parcialidad dosista justamente en esta jugada, pero para mí que nuevamente estaba en posición adelantada Fernando Jackie Molinas. Domina bien la pelota, juega Martínez para Arias, corre Ronaldo Luis Arias, va con todo. Marcaba el defensor, se cayó Arias, va a corresponder pelota en su terreno. Salida a favor del equipo del 12 de junio. El médico veterinario Marcelo Chelo González apoyando a su querido 12 de junio en este campeonato. Bodega Una Más Bebidas de Alexis Delgado para disfrutar del tercer tiempo con amigos en el barrio Las Mercedes a paso de Ajos Sport Club. Contacto al 94-965-990. Antonio Ato Escandriolo desea el mayor de los éxitos a su 12 de junio querido. Bien para Zárate por reclamar algo. Escuchó la lucha del partido, le muestra la tarjeta amarilla para Alejandro Zárate. Está para jugar en su terreno, señores. Moviendo la pelota. Ahí está Mario, juega en su terreno, señores, por ahora. Igualdad aquí en este estadio. Arriba el balón. Va metiéndose. Ovilar para Sanabria, sale el arquero. ¡Qué bien salió, señores! El golero Gustavo Bernal para quedarse con la pelota. Sí, buen pase ahí de Alan Ovelar a Fernando Sanabria, pero Gustavo Bernal salió a achicar estupendamente. Va trabajando con la pelota. Aparece moviendo la pelota Sanabria, giró y dominó el volante. Arriba el balonazo. Va saliendo. Trabajando con la pelota. Se viene el arquero Bernal. Bernal toca. Arriba el pelotazo del portero, del defensor. Arriba el balón. Arias. Marcaba Zárate. Marcaba Zárate. Lateral para Libertad. Sentido Arias. Sí, tiempo cumplido, Aldo. 45 minutos. Vamos a ver hasta los cuántos minutos se va a estar jugando este primer tiempo. Bien, señores. Ahí está el saque lateral. Levantando arriba Martínez. Corre Alexis. Marca bien Zárate recuperando la pelota. Juega para la presencia de Velázquez. El sagro que sale. Velázquez. Empalma arriba el balón. Buscando a su compañero Marco Rolando. Un duro choque entre Rolando Mendoza y Sanabria. Chocaron muy fuerte entre el zaguero y el delantero. Sí, ahí fuerte choque entre Rolando Mendoza y Fernando Molina. Ya sobre tiempo cumplido 45, cerca del minuto 46. Las Vegas Eventos de Gilberto Mendoza, tu lugar ideal para acontecimientos especiales, salones totalmente climatizados en el barrio Las Mercedes. Contacto al 91-956-484. Cat Store, estilo urbano auténtico, un nuevo concepto en moda. Sobre calle Aquidabán en el barrio General Díaz. Contacto al 91-905-990. Cat Store. AR Shop, tienda de venta de perfiles Netflix, Spotify, YouTube Music Premium, Disney, Amazon Prime Video, Free Fire, recarga de diamantes. MA Construcciones de Miguel Almirón, construcciones de obras en general. Contacto al 72945-509. Robert Sanabria, siempre apoyando el deporte ovetense. Desea éxitos al Club 12 de junio. Ale Joyas de René Zárate, fabricación y reparación de joyas y relojes. Contacto al 76419-026. Despensa Divino Niño Jesús de Eligio López para surtir la canasta familiar con precios ventajosos. Se aguarda en Fortaleza 2 en el barrio Las Mercedes. Bien, señores. Amarilla para Pedro Duarte. Por parte del árbitro del partido.
Va a corresponder, pelota en su terreno. Ahí está para jugar Velázquez, el zaguero. Velázquez que quiere jugar. Va a levantar el zaguero central. Tocando la pelota para su compañero. Dejando para Ayala. Ahí está el experimentado Cristian. Mete el pase dejando para Blas. Intenta irse, no pudo, pierde la pelota. Cuando el árbitro del partido dice, hasta aquí llegamos. Final del primer tiempo, por ahora manda la paridad 0-0. El trámite de este partido. Sí, final de la primera etapa, final de los primeros 45 minutos de este primer tiempo que se extendieron hasta los 48. 0-0, igualdad sin goles entre Libertad de Potrerito y 12 de junio. Los pibes te vinimos a alentar. La banda está loca, hoy te quiere ver ganar. Dale, dale, dale. Y esa. Dale, gato. Donde vayas siempre te vamos a seguir, juntos en la buena y en la mala hasta morir. Dale, 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 dale. Esa. Y las palmas arriba. Dale, dale. Que mis hijos y mi nieto heredarán. Vamos, vamos. Esa. Y las palmas arriba. Dale, gato. Vaya donde vaya, siempre te vamos a seguir. En la buena y en la mala hasta morir. Esa. Dale, dale, dale. Y las palmas arriba. Dale, gato.
Bien, ya todo listo para lo que será la segunda etapa de este compromiso aquí en el Estadio Gregorio Coronel de Potrerito. Libertad y 12 de junio igualan 0-0. Bien, señores, a punto de arrancar el segundo tiempo de este partido. Mueve la pelota Alan Ovelar, tocó para Blas Cáceres. En marcha el segundo tiempo aquí entre Libertad y el 12 de junio. Y nosotros continuamos con los relatos del profesor Aldo Montiel para Fútbol Ovetense y Canal 5 TV Más. Arriba la pelota marca bien, recuperando en zona defensiva, jugaba Sosa. Lateral, señores, saque de costado. Ahí está el pase de Zárate, dejando la pelota para Velázquez. José Velázquez, el zaguero. Por ahí Arias le marcó bien. Recupera Garcete, mete el balón largo. Buena marca la defensa. Va saliendo sobre la zona derecha, escapando bien Molinas. Se viene Fernando. Fernando del centro bajo. Marca Rolón, quitando el balón. Ahora Rolando se complica, ganó Sanabria, le pega al arco. Y esa pelota, señores, de Sanabria, que no llevaba tanta potencia, le complicó al portero Bernal y va al córner. Sí, picó ahí cerca del portero Bernal y eso lo complicó. Tuvo que extremar recursos y desviar la pelota al córner. Habrá pelota parada, señores. Le va a pegar a esa pelota parada. Blas Cáceres y la pelota parada, autoriza el árbitro del partido. Ahí está, balón parado, señores. Autoriza el árbitro del partido, le pega Blas. Arriba al centro, lo alto, saca Martínez. Aparece el arquero vaqueándose con la pelota. Sentido aparece, hubo falta, dice el árbitro del partido. Tiro libre en su terreno que va a corresponder a favor del conjunto de Libertad. Mario Ríos Construcciones, construcciones de obras en general, contacto al 91-454-605. Herrería Santa Lucía de Tito Bobadilla, fabricación de tinglados, hojalatería, reja, baranda, balancín, portones, puertas metálicas, sobre calle Maldonado aquí en Potrerito, contacto al 81-309-473. Carnicería 6 Hermanos de Osvaldo Bernal, los mejores cortes para el asado dentro del mercado municipal. Carnicería 6 Hermanos, Freddy Variedades de Freddy Antel, venta de ropas y calzados, artículos para regalo, contacto al 94-212-162. Sacando arriba la pelota Garcete, jugando por ahí, buscando la presencia de su compañero. Ahí está Emilio Rodríguez, mete balón largo arriba, aparece la marca defensiva, golpe de cabeza, saca bien Mario, metiendo arriba. Freddy Antel gana, a ver, juega por el medio, recuperando bien la pelota, aparece Humano de Sosa, tiro libre, que va a corresponder, señores, a favor del cuadro del 12 de junio. Ahí está para jugar Mario González. Ya traslada el balón sobre el costado derecho, dejando la pelota para Velázquez. Ahora Zárate domina, Zárate juega, a ver, recupera bien la defensa. Arriba el balón de Sosa, corre Bernal, marca bien Ayala con golpe de cabeza, dejando bien la pelota por el medio. Mario juega para Zárate, ahora Blas Cáceres, lleva el balón, traba Martínez, envía balón que va hacia un costado lateral para Libertad en su terreno. Profesor Milciades Coronel, gran deportista, apoyando y augurando éxitos al Club Libertad de Potrerito. Charlotte de Néstor Polaco López, alimentando al futuro del Paraguay. Charlotte, sponsor oficial del club. 12 de junio. Farma, oferta, cuida tu salud y economía. 3 locales en Coronel Oviedo, sucursales en Villarrica y Santaní. Comercial Barreto, calidad y buen precio. Mayorista y minorista sobre calle Fabián Ojeda, ex taller de CUD. 5 CGSA del licenciado César Cantero, asesoramiento impositivo, proyectos, consultoría. 5 CGSA lo espera en el barrio Azucena. Está para jugar el defensor, metiendo Velázquez, arriba la pelota, busca por ahí Molinas, salta, corre Velar. A ver, ya está adelantado el delantero del 12 de junio, indica el asistente. Precisamente Adalberto Varela, que es el asistente que está hacia el ataque del equipo del 12 de junio. Va a jugar Rolando Mendoza, el zaguero. Va a quitar con la pierna zurda. Va a levantar pelota arriba. Pelota larga. Busca Alexis. Pela con Zárate. Delgado juega. El pase que va en profundidad. Buscaba Arias. Muy fuerte el pase de Alexis. Va saliendo. Pelota en su terreno. A ver, se apuró Mario González. Jugó mal. Y repone
Libertad sobre la zona izquierda. Viene para jugar sobre el costado izquierdo, manejando bien la pelota, aparece Félix Sosa. Arriba el envío buscando a Emilio Rodríguez. A ver, llega por derecha Rolón, va David, tiró. Arriba y afuera el disparo de Rolón. Llegó algo forzado tras la marca del Caballero. Era buena para Libertad. Sí, era una muy buena jugada de Libertad. Llegó justamente hacia el sector derecho del ataque del equipo potreriteño. Salida, señores. Ahí está para jugar en su terreno. El portero Richard Centurión saca de derecha, pelotazo largo arriba. Lucha, gana. Sosa deja la pelota por el medio, dejando el balón para la presencia de su compañero. Ahí está Sosa. A ver, gana y juega. Alexis Delgado. Delgado, el pase por abajo. Marco Ayala. Recupera bien. Metiendo arriba. José juega para Ovelar. A ver, se acomoda, le pega al arco. ¡Golazo! ¡Gol! Del 12 de junio. ¡Qué golazo, señores! Gran definición del juvenil Alan Ovelar. Apareció el jugador en la zona ofensiva tras el pase largo de José Sanabria. Y Ovelar, ante la salida del portero Bernal, ubica suavemente esa pelota adentro. El equipo tricolor del 12 de junio, que golpea primero. Golazo de Alan Ovelar. El tricolor que pasa al frente, gana por 1-0. Y lo abre el marcador el equipo del 12 de junio a los 6 minutos de este segundo tiempo. Alan Ovelar, su goleador, anotando el tercero en su cosecha personal en este campeonato. El primero para el 12 de junio aquí en Potrerito el día de hoy. Muy buen pase por parte de el santarroceño José Sanabria. Encontró a Alan adelantado al portero Gustavo Bernal y con pierna zurda la mandó adentro para abrir marcador a los 6 minutos del segundo tiempo. 12 de junio gana por 1-0. Ahí está, balón que va arriba buscando en la parte ofensiva Molinas. Falta, viste el árbitro del partido, infracción. Habrá pelota parada. Habrá tiro libre. Atención, le va a pegar Blas Cáceres, tiro libre. Autoriza el árbitro del partido. Arriba al centro, saca bien quitando con golpe de cabeza Martínez, que se cayó. Gana Félix, falta de Sanabria, amarilla para el volante central. Habrá pelota parada. Pelota parada, señores. Habrá salida defensiva. Sentido Martínez, el zaguero juvenil del conjunto liberteño. Sí, para destacar lo de Alan Ovelar, Aldo, es el goleador que tiene el 12 de junio en este campeonato. Es su tercera conquista. Anotó en la primera fecha, en la segunda también, en la tercera en el empate el pasado domingo. No estuvo presente en el marcador, en el único tanto del equipo docista, y hoy nuevamente vuelve a anotar. Tercero en el campeonato para el juvenil, digo bien, Alan Ovelar. Bien sentido, aparece Martínez, lo están atendiendo por ahora el trámite aquí. Está 1-0 a favor del equipo de la visita. Temples por el corte del temperamento, atuendos deportivos sublimados con los mejores diseños. Temples por vista, los campeones. Ven emprendimiento del licenciado Edgar Zamudio, constructora y consultora, apoyando siempre el deporte aquí en Coronel Oviedo. Bien, señores. Martínez sentido. Va a jugar Libertad en su terreno. Saltó y se cayó mal el defensor del equipo liberteño. Se va recuperando lentamente. Va recuperándose lentamente Martínez, el excelente lateral izquierdo que tiene el equipo
de Libertad. Habrá salida defensiva para el conjunto liberteño. Carlos Blaires, presidente del 12 de junio, insta el apoyo masivo de todos los docistas en busca de la ansiada nueva estrella. Va a salir el arquero. A ver, finalmente es el que va a jugar el capitán Rolando Mendoza. Va a levantar pelotazo largo arriba, buscando la presencia de su compañero. Atención, una peinada de Emilio para Bernal. Saca por ahí Sanabria, pelota afuera. Lateral, señores. Ahí está para jugar Rolón. Pide Alexis. La pelota que va para Bernal. Ahí está aguantando el delantero. Quiere irse. Bernal atrás. Rolón. Sanabria marca. Otra vez Bernal. Tocó la pelota por abajo. Recupera bien la defensa. Habrá saque lateral. Viene el pase. A ver, Garcete. Lucha Rolón. Pelea por el medio. Alexis. Bernal. Bernal. Ahí está Juan. Lanza al centro arriba. Saca Zárate con golpe de cabeza. Blas Cáceres. Domina el balón. Jugó por abajo dejando ver la pelota para la presencia de Molinas. Fernando. Jugó para el Sanabria. Ahí está Fernando Sanabria. Pide Blas. Fernando para Blas. Controla el zurdo. Tocó la pelota. Dejó el balón para Mario. Mario lleva. Tocó la pelota para Alan. Blas. Se cayó. No pudo. Pierde la pelota. Iba recuperando el balón. Arias. Alexis Delgado. Alexis para Arias. Va mano a mano con el rival. Acelera. Arias. Marcó bien con todo Velázquez. Pero está fuera. Es hora de crecer en el quinto departamento del Caguazú. Marcelo Soto, nuestro gobernador. Ñandé GPS de José González, servicio de rastreo satelital para vehículos. Contacto al 72412-695. Ñandé GPS. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Su mensaje del intendente municipal, abogado Marco Benítez. Sol Automotores, las mejores opciones y precios para el vehículo que siempre soñaste. Contactar con tu asesor de ventas, Emilio Rodríguez, al 71-6011-35. Estudia Dirección Técnica en Fútbol en el Instituto Técnico Superior Pascal, Tecnicaturas en Informática, Electricidad, Diseño de Interiores, presencial y semipresencial. Informes al 858-74-748. No puede. El Rolón recuperando la pelota, aparece cuando bien Sanabria. Va insistiendo, señores. El equipo del 12 de junio saca Martínez, elevando el pelotazo arriba en lo alto. A ver, devuelve Caballero, arriba el balón. A pelear José Sanabria. Mete pelota larga arriba, buscando la presencia de su compañero Verga. No bien Martínez. Ahora Sosa. Arias, se viene el juvenil, Arias, dominando bien la pelota. Ahí está el dominio. Martínez. Empalma arriba, buscando por ahí Alexis. Arriba la pelota. Otro pelotazo, sacando bien Martínez, buscando a Ronaldo Luis Arias. Marca bien Zárate. Molinas. Garcete ahora para Libertad, juega para Alexis. Alexis para Bernal, que pica, marca oportunamente. Allá la firme la defensa. Recupera otra vez. Va metiéndose Arias. Alexis Delgado. Alexis y el centro arriba. Saca la defensa, ganando bien Huguito. Va llegando Rolón. Garcete. Garcete dejó para Emilio Rodríguez. Va luchando. Ahí está la marca de la defensa. Emilio quería ganar, pero está fuera. Habrá saque lateral. Bajando la pelota por el medio. Va Garcete. Tocó bien Félix Sosa, Rolón, centro bajo, marca la defensa, recuperando Hugo Caballero, empalma arriba, buscando a Alan Ovelar, el zurdo que controla, a ver, intenta irse, se le fue el balón, lateral, señores, Sosa, controla la pelota por el medio, pide Alexis, la pelota para él, marca Huguito de primera, Freddy Antel, más atrás, sale el arquero Bernal. El médico veterinario Marcelo Chelo González apoyando a su querido club 12 de junio en este campeonato. Bodega Una Más Bebidas de Alexis Delgado para disfrutar del tercer tiempo con amigos en el barrio La Merced a paso del Ajos Sport Club. Contacto al 94-965-990. Antonio Atos Candriolo desea el mayor de los éxitos a su 12 de junio querido en este campeonato. Bien, señoras y señores, por ahora va saliendo el arquero de Libertad. Centurión prepara la salida. Está para jugar en su terreno, señores. Va a preparar la salida defensiva. Arriba el balón. Salta Martínez. Recupera por ahí la defensa. Otra vez Martínez arrojándose al piso. Metiendo el balón por el medio. Alexis. Falta de Mario González. Amarilla
Ya tiene Mario González, ¿verdad? Sí, señor. Habrá tiro libre. Ya juega rápido Rolando Mendoza. Rolón para Emilio. Ahí está Emilio. Garcete mete. Emilio intenta irse. Allá la cobertura. Saca el defensor arriba. Corre por ahí Molinas. Ante la cobertura. Saca arriba el balón para Emilio. Ya se fue el balón lateral, señores. Saque de costado que va a corresponder para el 12 de junio. Las Vegas Eventos de Gilberto Mendoza, tu lugar ideal para acontecimientos especiales, salones totalmente climatizados en el barrio La Merced. Contacto al 91-956-484. Cat Store, estilo urbano auténtico, un nuevo concepto de moda sobre calle Aquí Habana en el barrio General Díaz. Contacto al 91-905-990. AR Shop, tienda de venta de perfiles Netflix, Spotify, YouTube Music y Premium, Disney, Amazon Prime Video, Free Fire, recarga de diamantes. Va saliendo el arquero controlando la pelota en su terreno, señores. Va quitando el arquero. Marca Rolando arriba. Corre por ahí Bernal. Primero aparece Huguito. Rechaza la pelota. Hace un costado lateral. Saque de costado. Ahí está el pase. Va controlando el balón. Intentando salir por ahí. Bernal. Hubo agarrón. Pelota parada. Tiro libre que va a corresponder a favor del equipo de Libertad. Va a jugar Alexis Delgado. Alexis que amaga. Alexis le pega. A ver cómo le entra. Autoriza el árbitro del partido. Delgado y la pelota parada. Arriba el envío con comba. Saltó Martínez. Empujó ante él. Reclama tiro libre que va a corresponder a favor del equipo del 12 de junio. MA Construcciones de Miguel Almirón, construcciones de obras en general, contacto al 72-945-509. Robert Sanabria siempre apoyando el deporte ovetense, desea éxitos al club 12 de junio. Ale Joyas de Redes, Zárate, fabricación y reparación de joyas y relojes, contacto al 764-19-026. Despensa Divino Niño Jesús de Eligio López, para surtir la canasta familiar al mejor precio. Te aguarda en Fortaleza 2, en el barrio Las Mercedes. Internet de TV Max, disfruta sin límites de todas sus plataformas. TV Cable de TV Max S.A., disfruta de sus canales en analógico y digital. Arriba la pelota, ganando bien Sosa. Juega por el medio para Garcete, que abre punta derecha para Emilio Rodríguez. Lleva la pelota Emilio, pide a Alexis, la pelota para él. Se mete Alexis Delgado, sigue llevando el balón. Buen control de Alexis. Tocó para Emilio Rodríguez, qué buena jugada, viene el centro. Se les fue el balón, era buena para Libertad, punta brecha. Sí, muy buena jugada ahí entre Alexis Delgado y Emilio Lapa Rodríguez. Ya picó fuerte ahí lo de Lapa. Era una buena jugada del equipo de Libertad de Potrerito. Va a corresponder pelota en su terreno, señores, a favor del conjunto del 12 de junio. Está para jugar en su terreno. Por ahora pasan los minutos dentro del trámite del partido. Ahí está, pelota larga arriba, golpe de cabeza. Bajando bien la pelota, aparece Garcete para Sosa, que mete el balón para Alexis Delgado. Va peleando con Caballero. Alexis que quiere ganar. Sanabria retornó a tiempo y ganó. Sale bien el zurdo. Sanabria, el gran control. Jugó bien para Blas. Ha metido el para Sanabria. Era buena la intención, pero va recuperando bien la defensa. Sale Rolón. Rolón para arriba. Alexis acomoda. Dejó la pelota para Emilio Rodríguez. Acelera Emilio. Quiere llevar el balón. Marcó Sanabria. Lateral que va a corresponder a favor del conjunto del 12 de junio. Mario Ríos, construcciones de obras en general, contacto al 91-454-605. Herrería Santa Lucía de Tito Bobadilla, fabricación de tinglados, hojalatería, reja, baranda, balancín, portones, puertas metálicas, sobre calle Maldonado, aquí en Potrerito, contacto al 81-309-473. Emilio Rodríguez toca el balón, se desvía la pelota, Alexis Delgado va ganando terreno lentamente, pide Rolón, señores, juega arriba para Bernal, Ayala la cobertura, trabaja por ahí, sale Blas, Blas controla,
Ahora Mario, Blas Cáceres, Sanabria, José Sanabria, Mario González, pide por ahí, Fernando Sanabria por izquierda, viene el control, dominando bien la pelota, a ver, intenta meterse, Sanabria, buena jugada, a ver Sanabria, el centro, saco Antel, revienta el defensor, iba jugando Martínez en lo alto, Emilio Rodríguez, Bernal que pide, caño de Emilio, a ver, dominando la pelota, escapa y va, llevando el balón, perdió, marcó la defensa y sale Ayala, se cayó, amarilla para Emilio Rodríguez, tiro libre para el 12 de junio. Carnicería 6 Hermanos de Osvaldo Bernal, los mejores cortes para el asado dentro del mercado municipal número 1. Carnicería 6 Hermanos, Freddy Variedades, venta de ropas y calzados, artículos para regalos, contacto al 94212-162. Profesor Milciades Coronel, gran deportista, apoya y augura éxitos al Club Libertad de Potrerito. Charlotte de Néstor Polaco López, alimentando al futuro del Paraguay. Charlotte de sponsor oficial del Club 12 de junio. Farma oferta, cuida tu salud y economía, 3 locales en Coronel Oviedo, sucursales en Villarrica y Santaní. Comercial Barreto, calidad y buen precio, mayorista y minorista, sobre calle Fabián Ojeda, ex taller de CUT. 5 CGSA del licenciado César Cantero, asesoramiento impositivo, proyectos, consultoría. 5 CGSA lo espera en el barrio de Azucena. Temples por el corte del temperamento, atuendo deportivo sublimado con los mejores diseños. Temples por vista, los campeones. Ven emprendimientos del licenciado Edgar Zamudio, constructora y consultora, apoyando siempre el deporte aquí en Coronel Oviedo. 2 cambios que prepara Libertad. Va el balón largo arriba. Alcanza dominando bien la pelota. Sanabria jugó para Blas. El pase atrás. Va dominando bien la pelota Molinas. Molinas abrió la pelota para izquierda, dejando bien para la presencia de su compañero. Viene Blas, protege el balón. El zurdo quiere irse. A ver. Blas habilita muy bien para Sanabria, va el zurdo, le ganó a Rolón, mete el centro bajo, Molinas atrás, se equivocó, iba recuperando por ahí Ronaldo Luis Arias, sale Garcete, Garcete domina, a ver Garcete, Martínez, lucha por ahí, pelota afuera, lateral. Ahí están para ingresar en el conjunto de Libertad, Aníbal. Sí, se prepara en el equipo liberteño con la número 14 Marcos Villaverde, como así también Raimundo Rojas, ambos en el equipo liberteño. Muy bien. Se va Alexis Delgado y se va también Emilio Rodríguez. Ya están entonces en Libertad Marcos Villaverde dentro de la cancha y también Raimundo Rojas. Ahí está la marca de Arias, se cae, falta, tiro libre. Tiro libre que va a jugar Rolando Mendoza. Ahí está para jugar en su terreno. Va dejando la pelota para su compañero. La salida defensiva. Sosa. Bernal. Para Rolando, que va saliendo, tocando bien para Sosa. Sosa mete el balón. Sosa juega de puntín para Rojas. Controla la pelota. Hubo mano del volante Rojas. Habrá tiro libre. Carlos Blaires, presidente del 12 de junio, insta al apoyo masivo de todos los docistas en busca de la ansiada nueva estrella. Es hora de crecer en el 5º departamento del Caguazú, Marcelo Soto, nuestro gobernador. Ñandé GPS de José González, servicio de rastreo satelital para vehículos. Contacto al 72412-695, Ñandé GPS. Rechaza ante el defensor, juega, señores. Pelota que va lateral, que va a corresponder a favor del equipo del 12 de junio. Está para jugar Hugo Caballero. Hugo que mete el balón, jugando para Sanabria. Ahí está Sanabria. Evitó y controla el balón. Otra vez lateral que va a corresponder para el 12 de junio. Ahí está el saque lateral. Viene la pelota atrás. Arriba el balón. A ver. Lateral que va a corresponder para Libertad. Banderina arriba, va saliendo rápidamente.
Quiere jugar Villaverde rápido. Va a corresponder salida que va a jugar para el conjunto liberteño en defensa. Trabajemos y avancemos juntos para que sea un orgullo vivir en Coronel Oviedo. Su mensaje del intendente municipal, abogado Marcos Benítez. Sol Automotores, las mejores opciones y precios para el vehículo que siempre soñaste. Contacta con tu asesor de ventas, Emilio Rodríguez, al 71601135. Viene Ayala por ahí disputando el balón. Sale sobre la zona izquierda, Bernal no pudo. Recupera por ahí Bernal. Ayala se caía. A ver, sale Garcete con toda la marca. Falta en prejuicio del jugador del 12 sentido. Aparece Sanabria. Tiro libre que va a corresponder para el 12 de junio que gana 1-0. Estudia Dirección Técnica en Fútbol en el Instituto Técnico Superior Pascal. Tecnicaturas en Informática, Electricidad y Diseño de Interiores presencial y semipresencial. Informes al 858-74-748. El médico veterinario Marcelo Chelo González apoyando a su querido Club 12 de junio en este campeonato. Bodega Una Más Bebidas de Alexis Delgado para disfrutar del tercer tiempo. Todos después del partido a Bodega Una Más Bebidas en el barrio Las Mercedes a paso de Ajos Sport Club. Contacto al 94-965-990. Se cayó Marcos Villaverde, recuperó bien Alan, lleva la pelota al zurdo, va Alan, apunta y tira, remató arriba y afuera. Habrá salida, saque de arco, señores, que va a corresponder en su terreno a favor del conjunto de Libertad. Antonio Ato Escandriolo desea el mayor de los éxitos a su 12 de junio querido en este campeonato. Las Vegas Evento de Gilberto Mendoza, tu lugar ideal para acontecimientos especiales, salones totalmente climatizados en el barrio Las Mercedes. Contacto al 91-956-484 Las Vegas Evento. Arriba la pelota, a ver, lucha Martínez para Bernal, Bernal jugó para Arias, ahí está Arias, el cruce por abajo de Ronaldo Luis Arias, la cobertura defensiva oportuna del jugador del equipo Libertad. Ya juega rápido con Villaverde, ahí está Marcos apunta, cruza arriba al centro, segundo palo, a ver, viene el salto, se cayó por ahí el jugador Martínez, no pasó nada, dice el árbitro del partido, gana otra vez Libertad, arriba el balón, a ver, bajó Cáceres, mete Mario arriba para que corra Molinas, marca bien Villaverde, recupera y juega para Antel para Marcos, metió el pase para Félix, controla el balón, por el medio el volante, regaló, atención, iba con velocidad Blas Cáceres, se mete Blas, domina y mete el pase, se equivoca y va recuperando bien, el defensor rechazaba pero va recuperando otra vez, metiendo el pase, atención, saliendo Blas Cáceres, dejó para Ovelar, pisó, tocó para Blas, sigue llevando la pelota, atención, la marca de Rojas que no alcanzó, jugó Alan, tocó para Zárate, otra vez para Blas, se abre sobre la zona izquierda, dominando bien la pelota, Cáceres, el zurdo que mete el balón, Zárate, Alan Zárate llega, atención, va metiéndose ante la marca del defensor, está Zárate, marcó el defensor Zárate, le pega otra vez, tiró de derecha arriba de afuera, llegó claramente el 12 de junio. Sí, llegó claramente el equipo del 12 de junio, muy buena jugada elaborada, ahí le quedó a Ale Zárate en 3 ocasiones, no pudo llegar al segundo el equipo docista. Bien, señores, sentido aparece Ovelar, se viene la modificación en el conjunto del 12 de junio que ganó 1-0. Sí, el equipo de Libertad de Potrerito que va a modificar justamente, se prepara con la número 15 Junior Centurión, se retira con la 8 Félix Sosa, modificación en el equipo liberteño. Cansado, entonces se viene Junior Centurión, el ex 12 de junio. Junior Centurión, Aníbal Martínez. Sí, así mismo, Junior Centurión que ingresa en el equipo de Libertad. Y vamos a ver lo de Alan Ovelar, si es que ya no sigue, obviamente Tiago Arzamendia es quien tiene que suplirlo, Aldo, por el reglamento del sub-19. Sí, ahí justamente lo va a suplir en este caso Tiaguito Arzamendia, el hijo de quien defendiera por muchos años los colores del 12 de junio, campeón 2007, Diego Arzamendia. Viene arriba el balón, estaba adelantado Molinas, levanta el banderín del asistente, iba saliendo por abajo, dominando el balón, saca arriba Rolón, corre Ayala la cobertura, a ver, Martínez va atropellando con todo, va saliendo el arquero, sube a jugar de punta a punta ahora Juan Manuel Martínez. Arriba la pelota
marcando autoridad del Poggi en este partido. Pintoresco el amigo Diego Poggi Benítez, el árbitro del compromiso. Sí, cuando ya se produjo la modificación, Thiago Arzamendia en el equipo del 12 de junio, supliendo a Alan Ovelar, autor del único tanto hasta el momento en el compromiso. Arriba la pelota, a ver, buscando a Martínez, marca Huguito, recuperando la pelota, aparece Rolón, Rolón juega, dejando para Martínez, de primera el zurdo, tocando la pelota para la presencia de Garcete, se cayó, falta, infracción, tiro libre, que va a corresponder para Libertad. Es momento de beber un poco de agua a esta altura del compromiso, señores. Cat Store, estilo urbano auténtico, un nuevo concepto de moda sobre calle Aquidabán en el barrio General Díaz. Contacto al 91-905-990. AR Shop, tienda de venta de perfiles Netflix, Spotify, YouTube Music Premium, Disney, Amazon Prime Video, Free Fire, recarga de diamantes. MA Construcciones de Miguel Almirón, construcciones de obras en general. Contacto al 72-945-509. Robert Sanabria, siempre apoyando el deporte. Desea éxitos al Club 12 de junio. Ale Joyas de René Zárate, fabricación y reparación de joyas y relojes. Contacto al 764-19026. Despensa Divino Niño Jesús de Eligio López, para surtir la canasta familiar al mejor precio. Te aguarda en Fortaleza 2 en el barrio Las Mercedes. Internet de TV Max, disfruta sin límites de todas sus plataformas. TV Cable de TV Max Sociedad Anónima, disfruta de sus canales en analógico y digital. En Aguapetí sigue 1-1 el partido. En Aguapetí sigue 1-1 entre los equipos de Juventud Itaguaté y Coronel Oviedo de Sarocaró. Por ahora el equipo de Sarocaró, el albiceleste de Sarocaró, está sumando su primer punto en el campeonato. Bien, señores. Por ahora están bebiendo un poco de agua, dando indicaciones a los técnicos también. Están volviendo de a poquito. Por ahora, señores, está para salir en zona defensiva el equipo de Libertad. Sí, la próxima fecha Libertad va a estar visitando el barrio Azucena para enfrentar a Cerro Porteño, y 12 de junio va a estar visitando el barrio San Isidro para enfrentar al equipo del 15 de mayo. Muy bien, sí señor, así está la cosa entonces. Arriba la pelota. Habrá pelota para Libertad en zona defensiva. Con este triunfo dentro de esta llave, el 12 va a 8 puntos. Si Cerro mañana gana, arriba el balón, una peinada Martínez que se cae, no hubo falta, dice el árbitro del partido, peinaba Martínez. Prácticamente Libertad estaría orillando esa posibilidad de no poder clasificar a la siguiente etapa, ¿no? Sí, así mismo, Aldo, en el caso de confirmarse, por supuesto, el triunfo del 12 de junio, de hecho que faltan varios minutos aún, y de ganar Cerro Porteño el día de mañana, prácticamente los equipos de 12 de junio y Cerro caminarían hacia la clasificación, y ya quedaría justamente entre 15 de mayo y Libertad quién sería el equipo que juegue por la permanencia. Arriba el centro, segundo palo de Rolón, corre Arias, alcanza ante la marca de Thiago Arzamendia, juega el balón para Centurión, Centurión para Villaverde, el centro de zurda, arriba, llega Rolón, quita la defensa oportunamente, y va saliendo por ahí Sanabria. Ahí está la marca de Martínez, pelota que va afuera, saque lateral, señores. Se apura para jugar Rolón, Rolón toca, Garcete para Centurión. Centurión juega para la presencia de su compañero, va con todo Libertad. Arriba el balón para Bernal, Bernal acomoda, se va metiendo Bernal, no pudo acomodar la pelota y se le fue. Lateral para Libertad que va con todo. Sí, recordando Aldo, que los últimos de cada grupo, en total 4, van a estar jugando por la permanencia. En cuanto a la permanencia, se tendrá la primera fase, los emparejamientos, 2 cruces. Los ganadores van a estar salvando la categoría, y los perdedores de esos 2 enfrentamientos van a estar jugando por la permanencia.
Zárate para el 12 de junio, mete el balón para Blas Cáceres, metió pero marcó bien, recuperando Villaverde, ya juega rápido Marcos, para la presencia de Ronaldo Luis Arias, gana por izquierda y va metiéndose, Arias en el mano a mano, jugó para Bernal, Bernal acomoda, Bernal juega, tocando bien la pelota para Villaverde, se proyecta, busca el empate, Libertad, el centro, pega en el rival, recupera Arias, sale bien Thiago metiendo para Blas Cáceres, ahí está el control del zurdo, Blas lleva el balón, a ver, metiendo bien la pelota para Mario González, pica Molinas, Mario pide Blas, Mario para Blas, llega, marca oportunamente la cobertura Freddy Antel y recupera Rolando Mendoza. Rolando que quiere salir, a ver, sacó y quedó ahí bollando el balón para Cáceres, jugó ahora Sanabria, pisa, intenta irse ante la marca del rival, Sanabria, a ver, gira, sigue con la pelota, ahí está dominando bien la pelota Sanabria, llevando bien, tocando la pelota para la presencia de Mario González, habilita a Thiago, llega Arzamendi, el centro bajo, Molinas, remató arriba y afuera. Sí, llegó nuevamente el 12 de junio, que va con todo en busca del segundo para liquidar prácticamente el expediente. La salida defensiva que va a corresponder a favor del cuadro de Libertad, trabajando con la pelota aparece Garcete para Antel, dominando el balón, ahí está Rolando, juega para Bernal, bien abierto, pide Arias, Bernal que mete arriba para que corra Juan Manuel Martínez, totalmente adelantado Martínez, para Arias que controla, ahí está Arias, va metiendo el centro arriba, le queda Raimundo, bajó para Martínez, saca el defensor, cobró falta el árbitro del partido, tiro libre en defensa. Sí, ya había infracción justamente para el equipo en este caso, Libertad. Habrá tiro libre para el 12, Sentido Velázquez, el zaguero central. Mario Ríos Construcciones, construcciones de obras en general, contacto al 91-454-605. Herrería Santa Lucía de Tito Bodadilla, fabricación de tinglados, hojalaterías, rejas, baranda, balancín, portones, puertas metálicas, sobre calle Maldonado, aquí en Potrerito, contacto al 81-309-473. Carnicería 6 Hermanos de Osvaldo Bernal, los mejores cortes para el asado dentro del mercado municipal. Carnicería 6 Hermanos. Freddy, variedades de Freddy Antel, venta de ropas y calzados, artículos para regalos, contacto al 94-212-162. Profesor Milciades Coronel Gram, deportista, apoya y augura éxitos al Club Libertad de Potrerito. Muy bien, dos cambios en el equipo de Libertad, ingresa Elías Santander y también a la cancha va José Luis Cabrera. Sí, ahí Freddy Antel y Juan Carlos Bernal, los sustituidos. Ya sobre minuto 36 de 37 ya de este segundo tiempo, sigue ganando el equipo del 12 de junio 1-0. Y 12 de junio, Aldo, que solamente una sustitución hizo en el partido, lo de Hugo Caballero por molestia justamente de Diego Vera, sustituyó justamente a Vera. Y en este momento están hablando ahí, está hablando el profesor Puque Espínola con Marcelo Rolón, Dante Cano y Diego Areco. Bien, señores, ahí está la pelota que va para Arzamendi que corre. A ver, recupera el balón. Arzamendi ante la marca de Villaverde. Arzamendi jugó bien para Zárate. Buen control de Alejandro. Arriba para Molinas. Conectó de cabeza y la pelota afuera, buena jugada. Sí, muy buena jugada ahí del equipo dosista. Sí, también Thiago Arzamendi ya ingresó en el segundo tiempo en el equipo dosista, sustituyendo a Alan Ovelar. Viene la pelota arriba Martínez, baja el balón, dejando bien la pelota para Raimundo. Marcó bien Sanabria, corre Santander, intenta por ahí peleando. Ahí está el pase. Por abajo, atención, corre Molinas, destapado Molinas, va Fernando, el arquero, sensacional tapada del golero Bernal. Sí, muy buen pase ahí de Blas Cáceres, entre Fernando Sanabria ahí para Fernando Molinas, Gustavo Bernal, muy atento. Marcó por ahí el defensor, pero está afuera, abre lateral, señores, va jugando, tocando Centurión. Rolando para Garcete que sale, llevando la pelota al volante. Marcaba por ahí Mario.
Juega por abajo, dejando bien para Junior. Sale Libertad. Por izquierda, Marcos Villaverde tocando otra vez para Centurión. Dominando bien la pelota. Juega para Cabrera. Cabrera. Toca el balón. Dejando para Rolón. Rolón. Marca por ahí. Molina, sabrá modificaciones en el conjunto del 12 de junio. Sí, ya preparados Marcelo Rolón, Diego Areco y Dante Cano. Marcelo Rolón, Aldo, que comenzó jugando por Libertad este campeonato, justamente en el primer partido que se estuvo jugando en el 12 de junio, fue titular en el equipo liberteño, jugó también ante Cerro Porteño y desde la tercera fecha que está en el 12 de junio. Bien, señores. Ahí están 3 modificaciones. Pelota que va por abajo, aguantando bien. Valías, lleva Elías el balón. Elías metió el pase para Raimundo. Era fuerte el balón. Habrá salida, señores. Habrá salida. Esta es para jugar el arquero. Arriba la pelota. Golpe de cabeza de Cabrera. Jugaba para su compañero, tiro libre. Va Libertad. Tocando la pelota, Roló. Mendoza. Arriba el balón para Martínez. Atención, una peinada defensiva. Caballero en la cobertura. Saca arriba. A pelear por ahí Garcete. Gana el volante. Juega. Marca Yala. Otra vez otro cabezazo. Zárate quita. Juega bien Cabrera. Recupera el balón. Rolón. Rolón. Se va Rolón. Mete para Arias. Gana Zárate con golpe de cabeza. Alcanza Ronaldo Luis Arias. Va al zurdo. Atención. Encara la marca el rival. Juega por abajo. Juega para Centurión. Junior. Marcos Villaverde. Marcos hacia el centro. Bajo. Marca la defensa recuperando la pelota. Dante. Blas Cáceres. Blas pisa. Arriba el pelotazo. Marca Rolando. Devuelve arriba el balón. Bajando la pelota por ahí. Blas Cáceres luchando por entre la marca el rival. Va el zurdo. Sanabria. Dante. Dante habilita para Blas. Corre el zurdo. Cáceres pide por ahí Areco. La pelota para su compañero. Se desvió por el camino y habrá salida defensiva que va a corresponder para el conjunto liberteño. Charlotte de Néstor Polaco López, alimentando al futuro del Paraguay. Charlotte, sponsor oficial del club 12 de junio. Farma, oferta, cuida tu salud y economía. 3 locales en Coronel Oviedo, sucursales en Villarrica y Santaní. Valías, Elías mete cambio de frente, el centro bajo. A ver, otra vez Valías gana, bien se va, tocó la pelota por abajo para Rojas. A ver, se cayó, no hubo falta, avisa el árbitro del partido. Reconquista el balón. Iba saliendo por abajo, señores. Dominando la pelota. Rolón. Rolón para Cáceres. Se mete el zurdo. Dominando mano a mano con Rolando. Va Blas, el centro cerrado. Aparece el arquero Bernal preparando la salida. Iba jugando rápidamente. Garcete. Garcete lleva el balón. Diagonal del volante. Metió el pase para Elías. Garcete. Arias. Llega por izquierda. Arias. Atención, mano a mano con Zárate del centro. Sacó el remate de Elías. Santander le pegó. Tenía la igualdad. Qué bien metió Arias para que llegue Martínez. No atropelló. Qué cerca estuvo Libertad de marcar. Sí, ahí Hugo Caballero. Estupendo lo de Huguito. Despejando la pelota. O si no, se venía el empate de Libertad. Ya sobre 43 minutos del segundo tiempo. Salida larga del portero metiendo arriba el balón. A pelear, bajando Areco. Va al delantero, gira Areco, marca la defensa. Recuperando el balón. Arriba para Martínez, el pelotazo, saca la defensa. Otra vez pelota larga arriba. A pelear por ahí Elías. Lucha el volante. Reconquista Zárate, juega de puntín. Mete Alejandro. Marca por ahí el jugador del conjunto rival lateral a favor del 12 de junio, punta derecha. Comercial Barreto, calidad y buen precio. Mayorista y minorista sobre calle Fabián Ojeda, ex taller de CUT.
5 CGCA del licenciado César Cantero, asesoramiento impositivo, proyectos, consultoría. 5 CGCA lo espera en el barrio Azucena. Temples por el corte del temperamento, actuando deportivo Surimá con los mejores diseños. Temples por vista, los campeones. Rolón con Areco, Areco lleva el balón, se arroja el defensor. A ver, falta de Areco, entiende el árbitro del partido. Tiro libre para Libertad en su terreno. FEN Emprendimientos del licenciado Edgar Zamudio, constructora y consultora, apoyando siempre el deporte aquí en Coronel Oviedo. FEN Emprendimiento. Rechaza arriba, Rolando juega para Raimundo, lucha con Martínez. A ver, recupera el balón, va insistiendo Martínez, quiere recuperar la pelota del juvenil. Ganó Rolón, que está fresco, se mete Rolón, lo trabaron, ganó Centurión, dejó para Garcete, para Martínez. A ver, el que va es Raimundo, tocó la pelota para la presencia de Garcete, juega para Centurión, mete bien para Rojas. A ver si se decide Libertad, que tiene que ir para adelante. Atención, tocando la pelota Centurión. A ver, Garcete lleva la pelota. A ver, el equipo de Libertad, falta de Areco, tiro libre. Y va a cargar Libertad, va a jugar arriba a lo alto. Atención, se abre Rolón. Rolón y el pelotazo arriba para su compañero. Sacó bien el defensor Velázquez, otro pelotazo arriba. Se equivoca por ahí el jugador del equipo de Libertad y corre Cáceres. Primero aparece Rolando, juega el balón por abajo, pero le ganó Tiago y va con todo. Ahí está Arzamendia, que es ágil, se mete en el mano a mano, lo marca Rolón, está gol. ¡Gol! Del 12 de junio, Tiago Arzamendia. Impresionante la corrida que se mandó el juvenil. Se fue, escapó y ante la salida del portero Bernal, ubica el balón adentro. Tiaguito. Y un gran gol para el segundo. Liquida el 12, señores. Marca el 2-0. A esta altura del partido, golazo de Tiago Arzamendia. Y llega el segundo del equipo del 12 de junio para liquidar el expediente aquí en Potrerito. Tiago Arzamendia a los 45 minutos del segundo tiempo. Espectacular galopada por parte del Chiquilín. La mandó a guardar al palo derecho de Gustavo Bernal, que nada pudo hacer. 12 de junio, que quiere quedar cerca de la clasificación. 12 de junio gana por 2-0. Va Libertad, a ver, buscando, recuperando la pelota por ahí Rolando, juega el balón. Señores, arriba la pelota, va Martínez, se cayó, no hubo falta, dice el árbitro del partido. Va luchando por ahí, recuperando el balón, saliendo otra vez Libertad arriba, pelea a lo alto, corre Arias, quiere meterse sobre la punta zurda. Ronaldo Luis Arias lleva el balón en cara, pica y va al centro, bajo le queda a Cabrera al centro, atención Martínez, pegó en su compañero, viene la marca defensiva, iba recuperando el balón, sale el 12 de junio, metiendo Dante, juega para la presencia de su compañero. A ver, va Blas, escapando del rival, atención del centro bajo, Rolón y el arquero, salvó Bernal, el portero, señores. Sí, salvó Bernal lo que pudo haber sido el tercero, quedó justamente golpeado el equipo de Libertad, se salvó del tercero el equipo potreriteño. Arias le pega, va Arias, marcó Tiago arrojándose al piso oportunamente, robando la pelota cuando se acomodaba para ejecutar el disparo. Arias recupera el 12 de junio. Atención, hay inconvenientes entre uno de los jugadores, lo están auxiliando ahí en Aguapetú. Se está paralizando el juego sobre hace varios segundos ya Aníbal Martínez. Sí, en Aguapetú, 27 minutos ya del segundo tiempo, sigue 1-1 entre Itaguaté y Coronel Oviedo de Zarocaró. Ahí está sentido justamente un jugador del equipo de Aguapetú. Le pegó Martínez, el zurdo, la pelota que va afuera, sentido aparece Martínez. Por ahora, señores, aquí cerca de los 48 de este segundo tiempo, habrá pelota para el 12 de junio. Sí, ya prácticamente cerca del final aquí en Potrerito. La salida larga por parte del golero, metiendo arriba Centurión, bajo Areco, el delantero que baja para la presencia de su compañero. Habrá tiro libre en defensa, banderín arriba, Oxay, salida para Libertad. Libertad que el próximo fin de semana visita Cerro Porteño. Sale jugando por abajo el equipo liberteño. Arriba el balón para Elías. Intenta ganar, marcó bien Ayala.
Juega Dante. Rolón. Dante. Toca y va Arzamendia. Jugó para su compañero. Blas Cáceres. Blas toca. Zárate. Blas, Zárate domina el balón. Ahí está el control de Zárate, dejando bien la pelota otra vez para Blas. Pelota afuera. Abre lateral, señores. Va a ganar el conjunto tricolor del 12 de junio. Y va a alcanzar 8 puntos dentro de su grupo. Y va a ser único puntero por ahora. Sí, por ahora justamente único puntero el 12 de junio. Ya esto está liquidado a favor del 12 de junio. Viene Blas metiendo bien el pase. Llega José Sanabria, estaba adelantado, banderina arriba, Oxay. Habrá pelota que va jugando Rojas. Levanta Villaverde arriba, saca Velázquez, baja Blas Cáceres, dominando la pelota por el medio. Juega el balón para Thiago, ahí está el dominio, moviendo bien la pelota. Zárate, toca y toca, aparece manejando bien la pelota, Areco, Dante. Rolón, Rolón, se va Rolón, Rolón tiró, sacó Garcete, el arquero que se queda con la pelota, señores. Final del partido aquí en el estadio del Club de Libertad. Ganó la visita, ganó el 12 de junio por 2-0. Sí, final del partido aquí en el estadio Gregorio Coronel de Potrerito. El 12 de junio se alzó con la victoria de 2-0. El equipo del 12 de junio que está muy cerca de la clasificación. El equipo de Libertad que justamente quedó con un punto en el último lugar de la tabla de posiciones del grupo B. Bien, señores, ahí están retirándose los protagonistas. De a poquito de la cancha. Libertad que complica su chance. Va a depender mucho lo que pueda ocurrir el día de mañana con Cerro Porteño para que pueda tener chance de poder clasificar todavía, ¿eh? Sí, así mismo, Aldo, y el equipo en este momento, el grupo B está de la siguiente manera: 12 de junio líder con 8 puntos, ya ha jugado 4 compromisos, Cerro de Azucena justamente con 5 puntos, producto de 3 compromisos. Luego el 15 de mayo con 4 y Libertad con un solo punto. Libertad que obviamente, si es que quiere aspirar a lograr la clasificación, por lo menos debe de esperar que no gane Cerro Porteño. O en el caso de que quiera justamente asegurar no jugar por la permanencia, debe de esperar que Cerro Porteño gane su compromiso. Hay que ver que el criterio, cómo piensa justamente el hincha o la gente de Libertad. Lo cierto y lo concreto es que están en el último lugar con un punto. Esto justamente atendiendo, Aldo, que en la última fecha Libertad va a estar recibiendo aquí a Cerro Porteño del barrio, va a estar recibiendo al 15 de mayo aquí el equipo liberteño, y es por ello que queda todavía un partido mano a mano con la gente de 15 de mayo por parte de la gente liberteña. Bien, nos vamos, Aníbal, ¿eh? Nos vamos, Aldo, el compañero Antonio Florentín que sigue justamente con la transmisión, ya sobre 32 minutos del segundo tiempo, 1-1, siguen igualando Juventud Tabaté y Coronel Oviedo de Sarocaro. Agradecimiento al compañero Arnaldo Prieto, quien estuvo en cámaras, y al compañero Claudio Pessoa, quien estuvo en estudios el día de hoy. Será hasta el día de mañana. Mañana vamos a estar con 3 coberturas. Vamos a estar repasando los compromisos: Blas Garay versus Coronel Oviedo desde la colonia Blas Garay, la transmisión central para Fútbol Ovetense y Canal 5 TV Max. Luego otro compromiso que se va a estar jugando: Cerro Porteño versus 15 de mayo en Azucena, 11 de septiembre versus Galicia en Costa Alegre, también con transmisión de Fútbol Ovetense. San Miguel versus 8 de diciembre en el barrio de San Miguel, otro compromiso. Y el otro compromiso que vamos a estar transmitiendo es Universitario versus Guaraní desde el barrio San Isidro. Será hasta el día de mañana.